Ok, continuando entonces con lo que se refiere al contenido de taller 1, que al margen de las revisiones estamos también haciendo aclaraciones respecto a algunos conceptos que van a formar parte de su perfil de trabajo de grado, o en este caso proyecto de grado o tesis de grado, ¿ya? Bien, entonces el primer punto que deben realizar se llama planteamiento del problema. El planteamiento del problema, entonces, se realiza de la siguiente manera. Se supone que ustedes ya tienen la idea, ya han recolectado la información y ahora debemos escribir el planteamiento del problema, ¿no? Bueno, ¿por qué se debe escribir el planteamiento del problema? Este planteamiento del problema nos va a servir para revelar al investigador si su proyecto de investigación es viable, factible dentro de los tiempos y recursos disponibles, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando uno tiene una idea, puede que la idea sea muy amplia o pueda que la idea sea muy pequeña, ¿no? O sea, la solución no amerite el nivel que ustedes tienen. Entonces, el planteamiento del problema nos va a servir para entender eso, ¿no? Puedo solucionar este problema o no puedo, ¿no? Para ello tengo que entender exactamente el problema. No voy a poder solucionar un problema si no lo entiendo completamente. Por lo tanto, el planteamiento del problema surge de plantearse las siguientes preguntas de reflexión. Entonces, tenemos que preguntarnos todo esto. Primero, ¿qué tema se quiere tomar como eje de la investigación? Ya tienen la idea. Sistema web. Voy a hacer un sistema autónomo. Voy a realizar o quiero realizar esto, ¿no? Ahora, ¿por qué voy a realizar eso y para qué voy a realizar eso? Justamente es lo que yo les estoy preguntando, ¿no? Hace un momento me decía, voy a hacer un sistema autónomo ya. ¿Por qué? ¿Para qué te va a servir ese sistema autónomo? ¿Qué vas a lograr con eso, no? ¿Por qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque existen problemas que hay empresas que manejan o esta empresa X maneja esto y no tiene un sistema autónomo, por lo tanto, bla, bla, bla. Por algo tiene que ser, ¿no? Algo me ha motivado para que yo desarrolle ese tema de investigación. Luego tengo que ver para qué, ¿no? De dónde se parte y a dónde se pretende llegar. Ese es el por qué y ese es el para qué. De dónde es el por qué y a dónde es el para qué. Esas son las dos. Les he hablado también en una primera clase cuando hemos hablado del análisis del problema, de la situación actual con los diagramas de flujo de datos, ¿no ve? Entonces, ahí también hablábamos de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Es decir, qué información yo tengo, qué cosa voy a alimentar al prototipo, al proyecto, al sistema y qué espero que este sistema, este proyecto me obtener como resultado. Si fuera un sistema contable, ya voy a introducir o voy a alimentar a este sistema con todas las compras y las ventas. Listo. ¿Y qué voy a salir? ¿Qué quiero que el sistema me genere? Me va a generar los estados financieros. Ya, ahora está claro. ¿Por qué y para qué? ¿No? ¿De dónde parto y a dónde? Ahora, ¿por qué? Porque quiero tener la información, ¿cómo se llama? En tiempo real, quiero que esta información sea confiable, quiero que la información no tenga errores, no sé. Entonces ustedes harán una lista del por qué y para qué. Bien, el planteamiento del problema entonces en realidad es la presentación de la descripción general de la situación actual. Entonces, yo les he pedido que realicen su diagrama de flujo de datos, ¿verdad? Porque el diagrama de flujo de datos en realidad nos explica la situación actual, pero en gráfico. Ahora en el problema, ustedes tienen que describir ese diagrama de flujo en forma ordenada, ¿ya? Ordenada, ¿qué significa? Si al principio se habla de la recepción, hablaré de las, después pasa a la, no sé, a ver, al análisis de la información para derivación, ya. Después de la derivación pasa al director para que sea evaluada esta información, ya. Luego de la evaluación, entonces se responde a esto, ya. Entonces, en orden, para no ir redundando de atrás adelante, de atrás, ¿no? Que ese es un gran problema, ¿ya? Entonces,
se debe describir en forma general la situación actual. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No? Luego, afirmar y estructurar formalmente la idea. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que intentamos hacer? Eso, queremos estructurar la idea, porque nuestra idea ha sido, en primer lugar, incompleta. Ahora que ya ustedes tienen la información que han recolectado, entonces formalizaremos esa idea, ¿no? Pero la idea la vamos a formalizar en primer lugar al describir la situación actual, ¿no? Bien, ¿qué queremos modificar con el proyecto o tesis? Hay alguna persona que me ha dicho, la empresa tiene un sistema contable básico. Ya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo voy a desarrollar un sistema de gestión contable, pero completo, o sea, tal cual como debe ser. Entonces no vas a modificar. Sí, hubiese querido modificar, pero no, el sistema no es escalable. Ya. Pero muchas veces les piden como proyecto de grado modificar, mejorar, no mejorar, cambiar, aumentar algunos módulos, algún sistema que exista. En ese caso, dice, ¿qué queremos modificar? Puede ocurrir, ¿no? Con el proyecto o tesis. También se entiende modificar como modificar, si bien antes teníamos la utilidad limitada, ahora vamos a maximizar esa utilidad, ¿no? Eso queremos. Ahora, hay formas de explicar esto, ¿ya? Hay estilos y formas de explicar. Ojo, ¿ya alguien tiene su micrófono, por favor? Pero, listo. Bien, ¿cómo se debe explicar? Dice, de lo general a lo específico, ¿ya? ¿Cómo? Estoy hablando a nivel mundial, a nivel nacional, luego a nivel institucional, ¿ya? Entonces diré, pues, en el mundo, bla, 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 luego en Bolivia, tal cosa, cual cosa, y luego ya hablaré, si estoy haciendo un proyecto de grado para la UPEA, luego diré en la Universidad Pública del Alto. ¿Se dan cuenta? En orden hay que hacer, ¿ya? Ser conciso en lo redactado. Las ideas deben ir conectadas, ¿ya? No puede ser un párrafo que hable de una cosa y luego ya salte al otro párrafo y el otro párrafo hable de otra y no se sepa, no haya coherencia, ¿no? Entre un párrafo y otro en el planteamiento del problema. Entonces estamos hablando, para eso les voy a dar más adelante ciertos conectores que pueden utilizar para que su vocabulario sea más amplio, ¿ya? Bien. Errores. Por favor, por favor, por favor. Estos errores son comunes en el planteamiento del problema. ¿Cuáles son esos errores? Que no se deben cometer. El planteamiento del problema no debe tratar más de un problema. O sea, primero me hablan de que quieren solucionar algo y más abajito quieren solucionar otra cosa. Por eso que cuando se habla del objetivo, porque el objetivo va a responder al planteamiento del problema, ¿no ve? Cuando se habla del objetivo, el objetivo lleva simplemente un verbo. Ya no hay 2, 3 verbos, digamos, desarrollar, implementar y evaluar, ya, analizar y tal, no. Solamente es un verbo. Por lo tanto, se resuelve solamente un problema y ese problema tiene que englobar a todos los problemas pequeñitos que se han descubierto en el diagrama de flujo de datos. ¿Ya? Hay que ser ese problema que vamos a resolver, tiene que ser un problema contundente, grande, significativo tiene que ser. Ese es el problema que debemos buscar para hacer mención en el planteamiento del problema. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema contable que antes se manejaba de forma semi-manual econofimática, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué tenemos? El sistema contable, en realidad, ¿qué resultado nos da? Nos dice qué utilidad hubo y la situación de la empresa, ¿no ve? Nada más, la utilidad. Pero si todo mundo entra, el Excel lo cambian, sacan, borran, se equivocan y demás, ¿esa utilidad será real? ¿Podré yo saber la situación de mi empresa al conocer estos estados financieros? No, ¿no ve? Entonces, ¿qué estoy haciendo? No hay un control, hay un descontrol, pero ¿a qué me lleva eso? A que el propietario pierda, le roben. Bueno, no sé si es la palabra, no sé si es la palabra correcta, pero que todo mundo aproveche, ¿no ve? Entonces, ese es el problema. Yo lo que quiero es evitar
esas pérdidas económicas para la empresa. Ese es mi problema. Eso voy a lograr al implementar el sistema contable. ¿Se dan cuenta? No voy a lograr generar reportes. Eso no es un problema, ¿no? Claro, es un problema específico, pero no un problema general. Bien, el planteamiento del problema no debe asignar una causa. O sea, en el planteamiento del problema yo no debo explicar y decir, la causa es esto, ¿no ve? No, ¿ya? O sea, mi planteamiento del problema no debe ser acusativo. Como fíjense acá, en el siguiente dice, no debe asignar culpas. O sea, no debo mencionar que el administrador no hace un buen trabajo, que, no sé, ¿no? Cosas así, no, ¿ya? No debe haber. Hay que tener mucho cuidado. El planteamiento del problema no debe ofrecer una solución. Ya, si estamos diciendo que es planteamiento del problema, pues nos enfocaremos en el problema, ¿no ve? Porque la solución la vamos a dar en los objetivos, ¿ya? Muchas veces escriben el planteamiento del problema, ya lo han dicho la solución. Entonces, no es correcto, ¿ya? Algunos no se dan cuenta de lo que están escribiendo, pero ahorita estamos aclarando, ¿no ve? Bien, la formulación entonces. Para formular el planteamiento del problema, siempre debemos conocer los antecedentes. ¿Qué tipo de antecedentes? Los antecedentes se dividen en antecedentes institucionales, es decir, si estoy trabajando para una empresa, tengo que conocer, pues, qué se llama la empresa, qué fabrica, a qué se dedica, cuál es su organigrama, en qué departamentos ocurre el problema, ¿no ve? Esos son los antecedentes institucionales. Ahora, antecedentes también existen académicos, nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, también eso me va a ayudar a entender, a poder formular el planteamiento del problema. Porque si bien ya ha ocurrido este mismo problema en otras empresas, en otras instituciones, ¿no? Entonces, sí, es un problema significativo. El diagnóstico actual, se supone que conocemos muy bien la situación actual, ¿no? Ayer he tenido una participación de uno de los estudiantes y le he preguntado algo muy importante allá. Era de una empresa, de un banco pequeño, y lo que está haciendo es un sistema crediticio. O sea, y yo le digo, se supone que este sistema debemos enlazarlo a la ASFI, ¿no? Porque si alguien quiere sacar un préstamo, Marisol Arguedas quiere un préstamo, voy a ese banco y me dirán ahí, no, usted tiene, ¿cómo se llama? Deudas, ¿no? Deudas, está registrada en la ASFI y no se le puede dar, ¿no? Pero me decía él que no iba a enlazar el sistema a la ASFI. Yo le digo, ¿por qué? Entonces, y él me ha respondido muy bien, ¿no? Que con la respuesta que él me ha dado, el por qué, yo he entendido que él conoce perfectamente el diagnóstico actual del problema, ¿no? La situación actual, porque me ha explicado con términos técnicos, me ha dicho que según no sé qué documento, como es un banco pequeño, ellos se acogen a la ley no sé cuál y no sé, ahorita no me acuerdo bien, pero me ha dado una explicación completa. Entonces, de eso se trata, ¿no ve? La situación actual. No puede ser con que, es que esa partecita no he investigado. Ya, entonces, voy a investigar, no ve? Bien, y la fundamentación, ¿no? Entonces, la fundamentación significa el por qué. Ya hemos explicado esto en diferentes preguntas, o sea, ¿por qué existe esto? Bien, bueno, aquí hay una serie de preguntas para el planteamiento del problema que se pueden ir completando, ¿no? ¿Qué es? ¿Ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se viene dando? ¿Cuáles son las características del problema? ¿Desde cuándo ocurre este problema? ¿Cómo ha venido dándose? ¿Cómo ha ido de un día para otro, de un mes para otro, desde antes hasta ahora? ¿Qué relación existe entre, depende, ¿no? Entre qué se está analizando? ¿Cuál es la relación que se da entre por qué ocurre esto? ¿Qué efectos produce? ¿Cuáles son las causas?
¿Qué factores han generado? ¿No? Entonces, al hacer estas preguntas, ustedes van a recolectar la información que van a poner en su planteamiento del problema. Y esto sí es importante. Por favor, les voy a pedir que ustedes acudan a estos conectores lógicos que van a ayudarles en la redacción de su perfil, ¿ya? En todo momento les van a ayudar, ¿no? Porque muchas veces utilizan una sola palabra y encima mal, la apropian mal, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, para cada una de estas hay, se define de la siguiente manera. Enlazar ideas similares o añadir una nueva idea. Si yo quiero trabajar con este concepto, puedo utilizar esto, ¿no? Añadir una nueva idea. Estoy hablando de una cosa y quiero hablar de algo más. Entonces diré, asimismo, o diré, de igual importancia, también. Bueno, el también es muy trillado, ¿no? Todo el mundo usa también, ¿no? De la misma forma, se puede, ¿no? Por otra parte, entonces, por favor, traten de utilizar todos estos conectores durante la redacción de su perfil, ¿ya? He revisado y en diferentes párrafos, bla, 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 también tal cosa, bla, 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 y también tal cosa, bla, 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 y también 3, 4 veces utilizan el mismo conector, siendo que hay varios conectores, ¿no ve? ¿Qué más? Limitar o contradecir una idea. Si hay algo en lo que no estoy de acuerdo, entonces diré, pues, ¿no? Pero, ¿no? Hay formas, ¿no? No diré esa idea está mal, sino a pesar de, ¿no? No obstante, ¿no? Estoy limitando, estoy tratando de contradecir una idea. Entonces hay varios conectores. Fíjense bien en la parte en la que va de color rojo, porque aquí está, ¿no? En la parte de color rojo, aquí está, todo esto rojo, y ahí dice, ¿no? ¿Para qué sirve? Indicar tiempo o lugar. ¿Mm? A través de los días, a través de los años, después de 3 meses, no sé, por encima de, ¿no? Eventualmente, finalmente. Entonces, en cada párrafo que ustedes escriban, pueden utilizar estos conectores. Señalar las relaciones causa y efecto. Cuando se escribe causa y efecto, la causa y efecto se escribe cuando se describe un problema. Un problema. Se dice, ¿qué ha ocurrido y qué ha causado esto, no? ¿Por qué? Entonces ahí tienen, miren, 9 conectores para que ustedes puedan utilizar y redactar su problema secundario, ¿ya? Bien, indicar un ejemplo, resumen o conclusión. Todo mundo usa, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Había habido más. Mejor dicho, esto es, en conclusión, en resumen, para concluir, en general, en suma, así, de este modo. No simplemente por ejemplo, ¿no? Bien, y para marcar la similitud o el contraste, ok. De la misma forma, entonces, para decir de otra manera, ¿no? Algo que nosotros estamos explicando y queremos, está complicado y queremos describir de forma más sencilla, entonces podemos utilizar, ¿no? De forma similar, de igual forma, como, ¿no? Al contrario, esto ya en contraste. Después de todo, ay, ¿no? Por el contrario, por otra parte. Fíjense, están aquí los conectores, ¿no? Por tanto, por lo tanto, por lo que, por qué, pues, con qué, por consiguiente, luego tanto que. Bien, les explico esto porque cuando he revisado también algún problema, ¿qué es lo que me han puesto? Dice, a ver, un problema. Ocurre, bla, 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 y esto genera, genera una calidad no óptima. A ver, si estoy usando el verbo genera, ¿qué estoy diciendo? Que es algo bueno, ¿no? Genera, ¿qué significa? Pero si estoy diciendo provoca, es algo malo, ¿no? Algo que no está bien. Entonces, no es lo mismo utilizar los verbos que para poder explicar algo, ¿ya? No es que uno tiene que saber elegir bien, pero también les voy a corregir eso cuando ya escriba.
Bien, con eso yo he terminado lo que es el planteamiento del problema. Por favor, entonces tomen en cuenta bueno, las diapositivas y la explicación que se les acaba de hacer, ¿ya? A ver, un ratito, un ratito.